Increíble, millonario se hace pasar por pobre para encontrar a su madre. Revelando una historia de seducción y desenmascaramiento, Alejandro Miravalle lo tenía todo, una carrera exitosa, un imperio empresarial y un lujoso departamento en el corazón de la Ciudad de México. Sin embargo, debajo de esa fachada de éxito, había un profundo vacío que lo atormentaba. La desaparición de su madre, hace más de 25 años, lo perseguía como una sombra oscura. Esa ausencia marcó su vida, convirtiéndolo en un hombre que, pese a su fortuna, jamás pudo llenar ese hueco emocional. Una noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde su balcón, una inquietante idea lo envolvió: cruzar el umbral de su realidad hacia el mundo que despreciaba y se burlaba de él. ¿Y si se hacía pasar por un trabajador en una construcción? ¿Y si, al hacerlo, pudiera encontrar pistas sobre su madre? Con el corazón agitado y la respiración irregular, se sumergió en esa nueva vida, cubriendo su rostro con una gorra raída y adoptando un acento casi irreconocible. Se encontraba allí, sudoroso y cubierto de polvo, rodeado de personas que luchaban día a día para llevar el sustento a sus familias. El dolor que sentía en su pecho se mezcló con la fragorosa realidad de sus nuevos compañeros, quienes hablaban con un fervor inexplicable sobre sus vidas, sus sueños y sus sacrificios, entre ellos, Doña Rosa, una anciana de ojos brillantes y un espíritu combativo, se convirtió en su faro. Su forma de ver el mundo revitalizó a Alejandro, recordándole el amor que había perdido. Cada tarde, mientras compartían el almuerzo, ella le contaba historias de mujeres que, como su madre, habían hecho sacrificios inimaginables por sus hijos. Poco a poco, él empezaba a sentir conexiones que pensaba perdidas para siempre. Pero no podía dejar de cuestionarse si este camino lo llevaría a descubrir la verdad sobre su madre o si, al contrario, lo estaría alejando de su exitoso presente. Mientras sus nuevas amistades lo animaban a dejar atrás sus demonios, la presión del pasado empezaba a infiltrarse en su vida actual. La deslealtad de algunos colegas de su antigua esfera se manifestaba en rumores y amenazas, revelando un lado oscuro y corrupto de la familia que había dejado atrás. Atrapado entre dos mundos, Alejandro se sentía cada vez más atormentado. Una noche, recibió un mensaje anónimo que lo llevó a una dirección en una zona marginal de la ciudad. Su corazón se disparó. Allí, a solo unas calles de su viejo hogar, escucharía lo impensable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los dilemas morales le pasaban factura. En su corazón, sentía que debía hacer lo correcto, aun cuando eso significara despojarse de su lujosa vida. Cuando Miguel, un compañero de trabajo, le mencionó haber visto a una mujer con un inconfundible aire de maternidad en un área olvidada por todos, la confusión se transformó en desesperación. Con un nudo en la garganta y el peso del mundo sobre sus hombros, Alejandro sabía que la búsqueda de su madre no solo podría revelarle verdades desgarradoras, sino que podría asentar un destino que escapaba a su control. Aún tenía que decidir: ¿regresaría a su antiguo mundo en busca de venganza o seguiría luchando por entender la historia que su madre había dejado atrás? La pregunta colgaba en el aire, una presión que lo invitaba a entregar su corazón en esas manos temblorosas. En ese instante crucial, la vida de Alejandro empezó a tambalearse, como un hilo finísimo, amenazando con romperse de un momento a otro. La noche que recibió el mensaje se convirtió en un hito en la vida de Alejandro. La emoción, el miedo y la inquietud se entrelazaron dentro de él. Cuando decidió levantarse al amanecer, el peso de sus circunstancias era más pesado que nunca. Sabía que no podía ignorar la nueva información, pero también contemplaba el riesgo que conllevaba. Una vida de conveniencia estaba a un paso de desmoronarse, y,
paradójicamente, la sombra de su pasado lo seguía, más insistente que nunca. Ese día en la construcción fue diferente. La luz brillante del sol contrastaba con las sombras de sus pensamientos. Se detuvo a observar a sus compañeros. Había tanto sentido de comunidad y propósito en su rutina diaria, que sacar a relucir su antiguo carácter de empresario se sentía como traicionar la esencia de aquellas vidas. Doña Rosa, al pasar junto a él, notó su absorto estado mental y, con una mirada perspicaz, le preguntó qué le ocurría. A veces parece más fácil seguir adelante, pero siempre hay algo que me detiene, confió Alejandro, abriendo un grieta en su armadura. Fue un momento revelador, una conexión genuina que lo llenó de un extraño alivio. A medida que hablaban, él se dio cuenta de que ella podía ofrecerle más que solo compañía. Su sabiduría acumulada podía iluminar el camino que estaba a punto de tomar. Los caminos difíciles son los que nos enseñan las lecciones más valiosas, le dijo Doña Rosa. Si tienes que buscar, hazlo con el corazón abierto. Ahí encontrarás a tu madre, y quizás descubras quién eres realmente. Su consejo resonó en sus pensamientos mientras la tarde se convertía en noche. Alejandro terminó su jornada con un renovado sentido de determinación. Se despidió de sus compañeros, sintiendo que no solo había adquirido un nuevo aprecio por la lucha ajena, sino también la chispa de una renovada autoconfianza. Sabía que debía prepararse, si iba a explorar esos oscuros rincones de la ciudad, tendría que estar mentalmente listo para lo que podría encontrar. Ya en su pequeño apartamento, la habitación se llenó rápidamente de recuerdos. Las fotos de su madre, su imagen juvenil enmarcada en una vida que no pudo comprender del todo, lo miraban desde la pared. Era el momento de echar un vistazo más profundo. Empezó a reunir fragmentos de información que había logrado recopilar desde su llegada. La dirección del mensaje anónimo, algunas pistas de viejas historias contadas por Doña Rosa y, por supuesto, una mezcla de sus propios recuerdos. Sin embargo, lo que realmente le inquietaba era la posible confrontación con su antiguo mundo. Si iba a encontrar a su madre, debía enfrentarse a aquellos que habían intentado mantenerlo alejado de la verdad. Con cada paso hacia el futuro, la balanza del conflicto interior creció. ¿Qué parte de él era el verdadero Alejandro Miravalle? ¿El millonario que había abandonado la vida sencilla, o el hombre que ahora se esforzaba por reconciliarse con su pasado? Las horas pasaban y poco a poco se sentía como si el tiempo se detuviera. Con el corazón palpitante, sabía que su camino estaba tomando un giro irreversible. La determinación se entrelazó con la incertidumbre al reflexionar sobre cómo enfrentar a aquellos que quizás supieran más de lo que aparentaban. A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió hacia la dirección que había recibido, preparado para enfrentar su destino. Cada paso resonaba como un eco en su mente, una advertencia y una promesa a la vez. La gran ciudad, que antes era solo un laberinto de negocios, ahora parecía un escenario de posibilidades y peligros. Llegó a un barrio que nunca había imaginado visitar. La inseguridad lo invadió, y la incomodidad se convirtió en un compañero constante. Mientras miraba a su alrededor, el hambre de respuestas empezaba a eclipsar el miedo. Este lugar, cargado de historia y luchas pasadas, iba a ser crucial para desentrañar su propia verdad. En ese instante, sintió que la búsqueda de su madre se transformaba en la búsqueda de sí mismo. Repentinamente, se sintió observado. Un desconocido lo estaba mirando desde una esquina, una figura que prometía no solo la verdad de su madre, sino también un enfrentamiento personal que daría inicio a un giro inesperado en su vida. ¿Quién era y qué secretos guardaba sobre su madre? La pregunta flotó en el aire, pulsante, dejando la intriga lista para explotar en su cara. La figura que lo observaba se movió con una confianza inquietante. Alejandro sintió como si la intensidad de su mirada pudiera perforar su pretensión de calma. Cada pulso en su pecho parecía resonar en su mente junto con una oleada de dudas. ¿Qué estaba haciendo aquí realmente? La búsqueda de su madre, pensó, no debía convertirse en un juego, ni en una simple confrontación. Sin embargo, el desafío que se presentaba ante él era ineludible.
El desconocido dio un paso hacia adelante, su rostro iluminado por la luz tenue del atardecer. Era un hombre de mediana edad, con un porte que denotaba cierto desdén pero también un aire de familiaridad. Detrás de esa actitud estaba la promesa de respuestas. Alejandro se preguntó si aquel hombre sabía más sobre su madre de lo que había imaginado, y si la verdad podría ser el catalizador de su transformación. «Buscas a alguien». «Eso se nota», dijo el desconocido, su voz grave pero intrigante. Alejandro se sintió atrapado en una espiral de emociones. Su mente batallaba entre el deseo de descubrir su verdad y el miedo a la revelación que podría no ser del todo agradable. «¿Sabes algo de ella?», preguntó Alejandro, luchando por mantener la templanza en su tono. «Puede que sí, puede que no. Pero aquí, las respuestas tienen un precio». La tranquilidad de la voz del hombre contrastaba de forma abrupta con la agitación que Alejandro experimentaba dentro de él. «Lo que te interesa no se ofrece fácilmente. Así que antes de entrar en la selva, pregúntate, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar?». Las palabras le llegaron como un balde de agua fría. Alejandro sintió que la sacudida de la pregunta lo invitaba a una reflexión profunda. Había pasado tanto tiempo construyendo una identidad que olvidó lo más básico: la búsqueda de la verdad no siempre era un camino cómodo ni predecible. La huella de su pasado lo perseguía, pero no menos que el deseo de entender por qué su madre había elegido el silencio. Respiró hondo, decidiendo que era hora de despojarse de las dudas. La necesidad de encontrar respuestas había superado su instinto de autoprotección. Aprendió a lo largo de los años que el verdadero crecimiento personal provenía de enfrentar lo desconocido, así que en lugar de retroceder, decidió avanzar. «Estoy dispuesto a arriesgar lo que sea necesario», afirmó, con una voz más firme de lo que se sentía en su interior. «Solo quiero saber la verdad». El hombre lo observó por un momento que pareció eterno antes de sonreír casi burlonamente. «Eso es lo que todos dicen. Pero en este laberinto, enfrentarse a la verdad puede ser como caminar sobre cristales rotos». Alejandro sintió que la comparación abría un nuevo abismo de incertidumbre, pero estaba decidido a avanzar. «Quiero ese precio. ¿Qué debo hacer?». Las palabras resonaron en el aire con un eco de determinación. Era un paso que lo llevaba a un terreno peligroso, pero el miedo a lo que podía encontrar ya no lo detenía. La búsqueda de su madre se estaba transformando en una confrontación consigo mismo, en un duelo entre la vida que había elegido y la que realmente deseaba. «Te daré 2 nombres», dijo el desconocido, «2 llaves que abrirán puertas, pero te advierto, algunas de esas puertas llevan al abismo. Este negocio no es para los débiles de corazón». Y así, compartió los nombres, cada uno cargado de peso y promesas de verdades ocultas. Los nombres quedaron grabados en la mente de Alejandro como un mantra. Ya no había vuelta atrás. En su búsqueda de respuestas, se estaba arriesgando más de lo que el hombre en la esquina había imaginado. Mientras se alejaba de la figura, Alejandro se sintió más ligero y, al mismo tiempo, más pesado que nunca. Cada paso lo acercaba a obtener el conocimiento que no solo podría definir su pasado, sino también determinar su futuro. Pero lo más inquietante era la sensación creciente de que cada respuesta podría llevarlo a un nuevo enigma. Con el corazón palpitante, se marchó, dispuesto a enfrentar a aquellos que lo habían mantenido en la oscuridad, y ansioso por descubrir no solo la verdad sobre su madre, sino también la verdad sobre sí mismo en este proceso. La doble carga de su búsqueda se intensificaba, y lo que inicialmente era simplemente un viaje para encontrarla se transformaba rápidamente en una lucha personal por su identidad. Al dar el siguiente giro en la calle, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su madre se transformaba en un laberinto de emociones. Con cada vez más claridad, supo que la llegada a su verdad no sería tan sencilla. Había algo más grande en juego. El momento decisivo se acercaba, y el dilema de enfrentarse a sus propios demonios interiormente se iba dibujando cada vez más nítido. El eco de los nombres resonaba en su mente. Había comenzado la carrera hacia la verdad, y la pregunta era, ¿estaba realmente listo para lo que vendría?
No solo se estaba jugando sus propios secretos, se trataba de quien decidiera ser en el nuevo mundo que estaba comenzando a explorar. La confrontación con los mensajes de su vida anterior lo acechaba, y Alejandro se dio cuenta de que lo más revelador estaba por llegar. Alejandro se adentró en el bullicio de la ciudad, una marea de rostros y voces que lo rodeaban como una auriga invisible en la travesía de un laberinto. Su mente estaba en alerta, el eco de los nombres todavía vibraba con fuerza en su interior. Cada paso que daba era un cambio hacia lo desconocido, y con cada latido de su corazón, se repetía la pregunta, ¿quién era realmente? El primer nombre que había recibido, un tal Enrique, se sentía sobrecogedor. Era el nudo central de su nueva realidad, la primera puerta que debía abrir. Una búsqueda de verdad le había entregado un nuevo propósito, pero también una sombra de incertidumbre a la que todavía no estaba acostumbrado. Había pasado años conteniendo sus emociones, construyendo muros a su alrededor, ocultando su dolor tras una fachada de aparente confianza. Cada giro inesperado lo obligaba a enfrentar las fragilidades que había ocultado. Cuando finalmente localizó el café donde se suponía que debía encontrarse con Enrique, el aire se volvió denso. La atmósfera no solo era eléctrica por la expectativa, sino también porque se sentía más vulnerable que nunca, como un náufrago en aguas tibias. Al cruzar la puerta, un torrente de recuerdos surgió en su mente, los momentos con su madre, sus risas, la calidez de una vida que parecía distante. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a sacrificar sus concepciones de la familia para obtener respuestas? Su encuentro con Enrique se dio en una esquina oscura del local, un refugio a medio camino entre lo cotidiano y lo oculto. El hombre, con la mirada perspicaz y una sonrisa cautelosa, le ofreció un apretón de manos firme, como si supiera más de lo que se decía. Alejandro tomó asiento, instintivamente consciente del peso que competía por salir de su pecho. «Has llegado lejos, Alejandro», comenzó Enrique, entrelazando los dedos sobre la mesa, «pero has de saber que las respuestas estarán acompañadas de preguntas incómodas y decisiones difíciles». Esa advertencia resonó como un martillo, empujando a Alejandro a revisar sus intenciones. No obstante, si había algo que había aprendido a lo largo de su vida, era que el cambio no se daba sin sacrificio. La búsqueda que había comenzado por encontrar a su madre estaba tomando un giro que podía permitirle redescubrirse a sí mismo. Pero, ¿era realmente el conocimiento que tanto deseaba, o era simplemente una forma de permitir que su vida resplandeciera en lugar de ser un espectador en su propia historia? La conversación transcurrió entre detalles que abrieron un portal a un mundo que se había mantenido oculto. Enrique le ofreció fragmentos de información sobre su madre, decisiones que ella había tomado en un momento crucial de su vida. Cada revelación se sentía como un alfiler pinchando en su piel, a la vez esclarecedora y dolorosa. Las emociones se agolpaban como nubes tormentosas. De repente, se dio cuenta de que la sombra de su búsqueda no solo era para encontrarla a ella, sino también para liberarse de los grilletes de su pasado. La travesía no se trataba únicamente de descubrir verdades ajenas, sino de enfrentarse a las propias. Así que comenzó a cuestionar su vida hasta la fecha, todas las decisiones que había tomado, los caminos que había evitado. Cada paso difícil que enfrentaba ahora lo acercaba más a la esencia de quien realmente era, confrontar a su pasado. El desafío que se avecinaba estaba lleno de potencial y riesgo. Preguntar a Enrique por el segundo nombre, que prometía más verdades, también significaba abrirse a decepciones. Esa noche, Alejandro supo que no solo se jugaría su futuro, sino también la posibilidad de una transformación radical. «¿Cuál es el segundo nombre?», preguntó, con la voz rasposa por la anticipación. Enrique sonrió, pero sus ojos guardaban una densa carga de significado. Alejandro sentía que ese último hilo podría ser el telón de fondo de una revelación que, de ser cierta, cambiaría su vida por completo. Esa sensación de incertidumbre amenazaba con romper su nuevo enfoque, pero había cruzado una línea. La búsqueda había dejado de ser un reto solo para descubrir a su madre, era una confrontación consigo mismo, un llamado a abrazar lo desconocido. En su mente, una pregunta comenzaba a tomar forma:
¿Qué pasaría si la búsqueda le revelaba facetas de sí mismo que había escondido? La aventura real se estaba por desplegar. El temor ante la verdad era el primer paso hacia su emancipación. Mientras la noche caía, Alejandro sintió la fuerza del momento. La siguiente puerta por abrir definiría no solo su pasado, sino el camino a seguir. Una revelación lo guardaba, y el eco de su nombre resonaba con la promesa de un nuevo comienzo. ¿Estaría listo para lo que estaba por descubrir? El bullicio del café se volvió un murmullo distante. La mirada de Alejandro se ancló en las pupilas de Enrique, quien lentamente comenzaba a abrir la segunda puerta de la verdad. La historia que buscas, dijo Enrique, su tono grave haciendo eco de la solemnidad del momento, tiene que ver con un hombre que podría ser tanto tu salvación como tu condena. Con esas palabras sembró una incerteza profunda en el alma de Alejandro. Antes de hacer su próxima pregunta, tomó aire y reflexionó sobre lo que tenía en juego. El segundo nombre era más que una simple curiosidad, era un camino hacia su redención. Pero, al mismo tiempo, podría desenterrar verdades que nunca había querido confrontar. Sería la oportunidad de liberarse, pero también el riesgo de descubrir aspectos de sí mismo que lo intimidaban. ¿Qué necesitas saber? Alejandro logró preguntar, consciente de que cada palabra resonaba con las decisiones pasadas que lo habían llevado hasta allí. Enrique se inclinó un poco hacia adelante. El segundo nombre es Rosa. Es tu hermana. La revelación cayó como un rayo en un cielo despejado. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La idea de una hermana, una figura que ni siquiera sabía que existía, encendió un fuego desconocido en su interior. Sabía que tu madre enfrentó decisiones difíciles, pero jamás imaginé que podría haber tomado esa confiando en que la historia seguiría adelante sin ella, murmuró Enrique, como si hablara más para sí mismo que para Alejandro. Rosa ha estado buscando a su familia, aunque por caminos tortuosos. Una lucha interna estalló dentro de Alejandro. ¿Cómo había llegado a despreciar tanto la idea de la familia? Esa idea, limitada solo a él y a la imagen difusa de una madre ausente, empezaba a desdibujarse. Consciente de su propia capacidad para tomar decisiones, su mente se debatía entre la necesidad de conocer a Rosa y el miedo a encontrarse con otra parte de su historia que podría enderezar más desvíos. ¿Dónde la encuentro?, preguntó, apremiante, dejando que la curiosidad lo impulsara hacia adelante. Enrique sonrió, una mezcla de satisfacción y preocupación. Claramente, sabía que este encuentro podría ser un catalizador para temas más profundos en la vida de Alejandro. Eso depende de ti, dijo Enrique, su voz serena haciendo eco en la mente de Alejandro. Necesitas estar preparado para lo que significa realmente esto. Abrirte a la posibilidad de una nueva conexión no es solo un paso hacia Rosa, sino un enfrentamiento con tu propio yo. Porque no solo llevas el peso de tu historia, sino también el de lo que desearías ser. Ese era el dilema, aceptar la apertura y el potencial de transformación que su búsqueda significaba, o sostener las viejas creencias que habían moldeado su identidad. En su mente, Alejandro empezó a visualizar cómo la conexión con Rosa podría ofrecerle no solo la respuesta a las preguntas sobre su madre, sino también las claves para un futuro en el que él mismo podría definir quién quería ser. El aire en la habitación parecía volverse más denso mientras pensaba en lo que significaría acercarse a esa hermana. No solo sería encontrarla, sería abrazar toda la historia que ella representaba. Las posibilidades retadoras de una conexión genuina lo llamaban, testificando los miedos acumulados a lo largo de su vida. De repente, la reafirmación de su propia valentía lo invadió. Alejandro se dio cuenta de que debía tomar una decisión, dejar que el miedo lo arrastrara de vuelta o abrazar su verdad y avanzar. Voy a buscarla. No puedo dejar que una posibilidad se me escape de las manos. La determinación irradiaba en su voz, la mirada de Enrique se tornó seria. Recuerda, Alejandro, que lo que encuentres en el camino puede desafiar todo lo que crees sobre ti mismo. ¿Estás listo para enfrentar eso? Con el peso de la pregunta sobre él, Alejandro sintió que cada paso hacia la búsqueda de Rosa lo acercaba un poco más a su verdadero ser.
Sin embargo, aún había sombras que debían ser enfrentadas, y en su corazón, sabía que la búsqueda apenas comenzaba. El tiempo apremia, reflexionó, mientras la tensión se acumulaba. En ese momento supo que el próximo paso no era solo una búsqueda, era una travesía hacia la aceptación y el descubrimiento personal. Mientras el café continuaba con su bullicio normal, Alejandro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Dónde empiezo?, preguntó, ternura y resolución viajando juntas en su voz. Las palabras de Enrique resonaron en su mente, cargando el peso del inmenso descubrimiento que se avecinaba. Ahora el verdadero desafío sería enfrentar no solo a Rosa, sino también el reflejo de su pasado en ella. La noche comenzaba a disolverse, pero dentro de él, la tormenta de emociones y decisiones apenas estaba en ciernes. ¿Podría finalmente liberarse de las cadenas que lo ataban a una identidad que ya no le servía? Alejandro sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero su búsqueda no era solo una misión, era el primer paso para convertirse en quien realmente debía ser, y mientras la resolución tomaba forma dentro de él, se preguntó si estaba preparado para ver el rostro de la verdad. Alejandro dejó atrás el café, las palabras de Enrique resonando en su mente como un mantra inquieto. La sensación de incertidumbre lo acompañaba, pero también una chispa de determinación. Sabía que debía actuar rápidamente. Era hora de dar un paso hacia lo desconocido. El recorrido hacia casa se volvió un viaje introspectivo. Sus pensamientos giraban en torno a Rosa. La idea de ella, de una hermana, se entrelazaba con la realidad que había construido durante años. Dudas se acumulaban como nubes oscuras en su mente. ¿Sería ella otra decepción? Una esfera en su vida que simplemente crecería y lo consumiría. Esa noche, su habitación se convirtió en un campo de batalla emocional. Las paredes decoradas con recuerdos difusos de su infancia parecían mirarlo fijamente, cuestionando su valentía. Pasó horas revisando viejos álbumes de fotos y documentos, buscando cualquier pista que lo guiara. Se enfrentó al reflejo de un Alejandro que había renunciado a la búsqueda de conexiones genuinas, ahí donde el amor y el dolor se destilaban al mismo tiempo. Al mirar imágenes de su madre joven, comprendió que la vida estaba llena de decisiones difíciles. La historia de su madre lo había marcado profundamente, pero ahora también lo guiaba hacia la búsqueda de Rosa. ¿Qué decisiones haría él a partir de ahora? Alejando esas sombras del pasado, formuló un plan. El día siguiente lo despertó con un renovado sentido de propósito. Se sentó frente a su computadora, listo para hallar cualquier información sobre Rosa. Scrolleó por redes sociales, buscó en bases de datos. Cada clic era un eco de su deseo de reconectar, cada búsqueda un recordatorio de que sus viejas creencias podían ser desmanteladas. La idea de la familia no tenía por qué ser dolorosa. Quería deshacer los nudos que lo mantenían atado. Después de varias horas de profunda exploración, finalmente encontró una pista. Rosa estaba estudiando en una universidad cercana. La emoción se dispersó en su pecho. Pero, junto con esa emoción, un remolino de miedo empezó a apoderarse de él. La decisión de contactar a su hermana no era sencilla. Se encontraba ante un dilema moral. Las inseguridades insuperables del pasado merecían ser confrontadas, o era mejor mantenerse en la comodidad de lo conocido, con esos miedos como telón de fondo. Alejandro decidió escribirle un mensaje. Reunió su coraje, sus dedos temblaban mientras escribía, no sabía cómo reaccionaría Rosa. La incertidumbre frente a lo que podría desencadenar lo mantenía alerta. Pero en aquel momento, algo se removió dentro de él, la posibilidad de una nueva conexión brilló con fuerza. Había algo liberador en ser vulnerable, en dejar de lado las barreras autoimpuestas. Al enviar el mensaje, sintió como si una roca pesada caía de sus hombros. Había tomado una decisión que podría transformarlo. Cada palabra que enviaba era un pequeño acto de valentía, una reclamación del lugar que merecía en el mundo. Hacer esto también le obligaba a replantearse su identidad. La forma en que había vivido hasta ahora ya no le resultaba suficiente.
Mientras reflexionaba sobre esa nueva faceta de sí mismo, una pregunta surgió en su mente: ¿estaba listo para las repercusiones que el reencuentro podría traer? ¿Sería Rosa la respuesta que tanto había buscado, o un desafío más que lo confrontaría con su dolor y sus miedos? Fue entonces cuando recibió una notificación: Rosa había respondido. Su corazón se detuvo por un segundo. Se sintió al borde de un precipicio, ansioso por asomarse. Cada letra que esperaba le prometía una revelación, algo que podría cambiar su vida para siempre. La búsqueda de su hermana se había convertido en una búsqueda de sí mismo. Ahora, ante la oportunidad de conocer a alguien que compartía su historia, Alejandro se dio cuenta del impacto que esto tendría en su vida. Con un profundo suspiro, abrió el mensaje y comenzó a leer. Lo que encontró lo llevó a cuestionar no solo su historia, sino también a sí mismo. ¿Se atrevería a sumergirse en esas aguas inexploradas y descubrir lo que realmente significaba el concepto de familia? Mientras cerraba la computadora, un sentimiento de ansiedad y expectativa lo invadía. No había vuelta atrás, y en ese preciso instante, supo que el próximo paso era confrontar no solo a Rosa, sino también el reflejo distorsionado de su pasado que ella representaba. Lo que estaba por venir podía ser un enfrentamiento o una oportunidad, y Alejandro estaba listo para cualquier desenlace que lo llevara a su verdadero ser. El pulso de la ciudad parecía resonar con el propio corazón de Alejandro mientras su mente procesaba el breve pero cargado mensaje de Rosa. Su hermana no solo había respondido, sino que también había compartido una serie de experiencias y anhelos, como si le abriera una puerta a un mundo que había mantenido cerrado durante años. Aceptar esta apertura implicaba confrontar el miedo que había mantenido a raya, pero también la oportunidad de redescubrirse a sí mismo en el proceso. Decidió que no podía permitirse caer en la inercia del miedo. En lugar de eso, se levantó de la silla y realizó un gesto decidido: se preparó un café. Mientras el aroma envolvía la cocina, reflexionó sobre lo que había leído. Rosa había mencionado que le gustaría conocerse, y aunque la idea de un encuentro lo aterraba, también le producía una extraña emoción. Era como si, al final, su historia se entrelazara con la de ella de una forma que nunca había imaginado. Instintivamente, se dirigió al espejo del baño. El rostro que se reflejaba allí era familiar y al mismo tiempo distante. ¿Quién eres, Alejandro?, preguntó en voz baja, buscando respuestas en sus propios ojos. Esta exploración lo llevó a discernir cuántas veces había ocultado su verdadero yo detrás de muros construidos por las experiencias pasadas. Las inseguridades sobre su lugar en el mundo nacieron de esa distancia, y era hora de derribar esas barreras. Con un paquete de post-its en mano, comenzó a anotar sus pensamientos. Prepárate para el encuentro, decía una nota. Dígale lo que sientes, decía otra. Cada mensaje era un recordatorio de lo que realmente deseaba. No solo era encontrar a Rosa, sino también encontrar a un Alejandro renovado, dispuesto a dejar atrás las sombras que lo habían seguido durante tanto tiempo. Cada día que pasaba parecía traer consigo un nuevo desafío en su proceso de autoconocimiento. Desde la manera en que hablaba hasta lo que decidió hacer con su tiempo, cada decisión parecía un pequeño acto de rebelión contra su propia resistencia. Charlas con colegas se convirtieron en oportunidades para abrirse, para dejar que su voz resonara más allá del ámbito profesional. Hablar sobre su vida personal se volvió liberador. A medida que pasaban los días, la ansiedad que sentía frente al inminente encuentro con Rosa se transformó en anticipación. El primer paso fue acordar un lugar y una hora para verse. Decidió que la última semana del mes sería el momento ideal. Esta decisión, aunque aparentemente simple, le mostró la capacidad que tenía para gestionar su tiempo y emociones. No solo se estaba preparando para un encuentro, sino que estaba diseñando el escenario de su propio crecimiento personal. En medio de esa preparación, Alejandro comenzó a explorar sus propios límites. Se inscribió en un curso de expresión personal que lo ayudaría a ser más abierto y auténtico. La idea de poder hablar con confianza sobre sus experiencias lo invadía de un sentido de poder que nunca había sentido. Cada palabra dicha en clase era una chispa que encendía la llama de su nuevo propósito.
Las dinámicas de grupo lo llevaron a descubrir talentos ocultos, como la capacidad de escuchar genuinamente y ofrecer apoyo a otros, algo que le reveló el impacto que podía tener simplemente siendo el mismo. Un día, mientras compartía una historia en clase, notó que sus compañeros lo miraban con atención. Aquella conexión sincera le permitió vislumbrar un futuro donde no viviera a la sombra de su pasado. Darse cuenta de que sus experiencias podían ser utilizadas para ayudar a otros le dio un sentido renovado de identidad. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del encuentro con Rosa, un nuevo dilema surgió. ¿Estaba realmente preparado para abrirse en su totalidad? La vulnerabilidad, aunque liberadora, también podía resultar dolorosa. Su mente se debatía entre la esperanza de una nueva relación y el miedo a un posible rechazo. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, se encontraba ante el espejo una vez más, sintiendo la misma inquietud que antes. Pero esta vez había más claridad en su reflejo. Un mensaje llegó a su teléfono justo antes de salir. ¿Listo para conocernos? Su corazón se aceleró. La ansiedad se mezclaba con un destello de emoción. Era el momento de dar ese increíble paso, de enfrentarse a lo desconocido y ver dónde lo llevaría su búsqueda. Con un profundo respiro, Alejandro salió de casa. La decisión de ser vulnerable y auténtico lo llevó hasta la puerta del café donde se encontrarían. Mientras se acercaba, una sensación de determinación lo invadía. No solo se encontraba a un paso de conocer a Rosa, sino de redescubrirse a sí mismo. Pero, ¿qué significaría realmente abrir esa puerta? La respuesta estaba a pocos minutos de distancia, y él estaba a punto de descubrir no solo quién era Rosa, sino también quién estaba destinado a ser. La puerta del café crujió ligeramente al abrirse, y Alejandro entró con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las mesas estaban dispuestas de manera informal, lo que ofrecía un sentido de calidez y cercanía. A lo lejos, su mirada se encontró con la figura de Rosa, que se encontraba sentada en una esquina, revisando su teléfono. Aquella imagen despertó en él tanto anhelos como inquietudes. La realidad de que iba a conocer a alguien que había sido parte de su vida, aunque distanciadamente, lo llenó de una emoción desconocida. Tomó asiento frente a ella, y los primeros segundos fueron como un juego silencioso entre la expectativa y la incertidumbre. Rosa levantó la vista con una sonrisa tímida, y, en ese instante, Alejandro entendió que vulnerabilidad compartida era lo que ambos necesitaban. Las primeras palabras fluyeron con cierta dificultad. Había tanto que se quería decir y, al mismo tiempo, tanto miedo a las consecuencias. Sin embargo, cada respuesta de Rosa generaba en él una oleada de confianza, haciendo que sus temores parecieran un eco lejano. La conversación empezó a fluir entre anécdotas y sus respectivas historias de vida. Alejandro sentía como cada palabra lo acercaba más a la versión de él mismo que anhelaba ser. En lugar de retroceder hacia el miedo, Rosa compartió momentos de su infancia, momentos que Alejandro había olvidado. Las risas se entrelazaron con recuerdos dolorosos sobre sus padres, y Alejandro notó algo reconfortante en esa vulnerabilidad. A medida que hablaban, se dio cuenta de que compartían un vínculo más profundo del que había imaginado. La sensación de aceptación lo envolvía. Quizás no todo sería perfecto, pero aquí estaba, frente a su hermana, escuchando y aprendiendo. La claridad que había buscado tanto tiempo parecía materializarse en el aire denso del café. Con cada historia, Alejandro se sentía más conectado con Rosa y, a la vez, más consigo mismo. La conversación tomó giros inesperados y profundos. En un momento, al escuchar la voz de su hermana, se encontró reflexionando sobre sus propias decisiones. ¿Había estado viviendo de verdad? ¿O se había estado escondiendo detrás de una máscara de comodidad? La revelación lo golpeó con fuerza. Su vida había estado marcada por el miedo a ser juzgado. Aceptar su vulnerabilidad no solo era un acto de valentía, sino una forma poderosa de liberarse. Las palabras en su mente comenzaron a encadenarse. No tengo que ser perfecto. Puedo ser real. La idea de mostrarse de una manera más auténtica era una parte esencial de su crecimiento. Sin embargo, cuando el reloj marcó 1 hora,
el ambiente cambió. Rosa, con una expresión más seria, sugirió que deberían hablar sobre el distanciamiento familiar. La conversación se tornó tensa, y Alejandro sintió como viejos rencores emergían. La sombra de las desavenencias pasadas parecía alargarse, y aquellos momentos de conexión se desvanecieron. Fue un giro inesperado que lo llevó a cuestionarse aún más. ¿Estaba realmente preparado para aceptar todo lo que implicaba tener una hermana? A pesar de su fuerte deseo de conectar, el viejo miedo al rechazo y a la intimidad amenazaba con saltar al frente. La vulnerabilidad perdía su brillo, y lo que había empezado como liberador se tornaba opresivo. En lugar de tener control sobre su narrativa, sentía que todo se escapaba de sus manos, se retiró a sus pensamientos, buscando razones y estrategias para gestionar esa tensión. En ese momento decisivo, se preguntó, ¿estaré dispuesto a enfrentar este conflicto, por incómodo que sea? Puede que la única manera de avanzar sea atravesando esa oscuridad. Un mensaje entró en su teléfono justo antes de que la charla continuara. Recuerda, estás aquí para descubrirte a ti mismo. Aquella pequeña frase resonó dentro de él, un eco de su trabajo de autoconocimiento. Alejandro sintió que, justo ahí, en esa incertidumbre, la clave de su transformación estaba esperando. La noche se cernía fuera del café, y el futuro de su relación se presentaba. Complejo y lleno de desafíos. Un nuevo enfrentamiento de emociones estaba a punto de comenzar, pero esta vez, él quería ser un Alejandro consciente y abierto. Business as usual, sin máscaras. Mientras preparaba para ese siguiente paso en la conversación, Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿cuánto estaba dispuesto a descubrir y a transformar en sí mismo para alcanzar la conexión vital que tanto deseaba? La respiración se le aceleró al pensar en las respuestas que aún no sabía, en las sombras que aún se escondían en su interior. ¿Qué nuevas verdades lo esperarían al entrar en ese camino de confrontación? La conversación tomó un giro inesperado, la tensión llenó el aire del café como un denso vapor. Rosa, con sus ojos fijos en Alejandro, hizo la pregunta que ambos temían. ¿Por qué nunca intentaste contactarme antes? La voz de ella era firme, pero el trasfondo de su pregunta transmitía el velo de heridas compartidas. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. Aquella pregunta era un espejo que reflejaba sus propios miedos y decisiones, la incertidumbre sobre su valía en una familia fracturada, el temor a abrir viejas heridas. ¿De verdad quería arriesgar la conexión que habían comenzado a forjar? Sin embargo, en su interior, la lucha entre el deseo de ser honesto y la tendencia a esconderse era palpable. Me asustaba. Me asustaba lo que podría descubrir, contestó, dejando ver una vulnerabilidad que había hecho esfuerzos por ocultar. Esa simple revelación se sintió como un gran paso. Había decidido no esconder más sus miedos, y la sinceridad empezaba a allanar el camino hacia una honestidad más profunda. Rosa asintió, pero su mirada mostraba que el dolor aún estaba ahí, latente. ¿Y ahora qué? ¿Estamos a punto de enfrentarnos a la verdad o seguirás huyendo detrás de esas barreras que has construido?, cuestionó, y las palabras de ella resonaron en el interior de Alejandro como un eco desentrañando viejas balas de cañón silenciosas. Él sabía que las defensas que había levantado durante años no podía mantenerlas para siempre. Aquel encuentro era su oportunidad de crecimiento, de apertura. Alejandro se preguntó si el papel del hermano que quería ser era suficiente para enfrentar su pasado. El miedo seguía anidando en su mente, pero en vez de ser paralizante, se transformó en un catalizador para la acción. Lo sé. Quiero enfrentar esto, Rosa. Quiero ser capaz de aceptar nuestra historia, sin importar lo incómodo que pueda ser, afirmó con una firmeza renovada. La resolución que trajo consigo esa declaración le dio una nueva perspectiva. Las siguientes palabras que cruzaron sus labios fueron más difíciles, el peso de la verdad pesó sobre él como un montón de ladrillos. Mis padres tomaron decisiones que lastimaron, que crearon muros entre nosotros, y te fallé dejándote fuera. No quería lastimarte más, pero la realidad es que he estado huyendo del dolor.
En ese instante, el reconocimiento de su propia incapacidad para enfrentar la desilusión familiar lo confrontó de forma abrumadora. Rosa escuchó en silencio, como si los fragmentos de su propia historia se ensamblaran con cada confesión de Alejandro. Su mirada comenzó a abrirse, revelando un espacio donde el resentimiento y el anhelo podían coexistir. Tal vez ambos estaban buscando lo mismo, conexión y redención. Mientras la conversación continuaba, Alejandro sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Cada palabra los acercaba más. Hacer frente al dolor del pasado había comenzado a deshacer el nudo en su pecho, y la esperanza que había empezado a germinar en su interior lo impulsaba hacia adelante. Pero la lucha no estaba terminada. Aún había preguntas que afrontar. Momentos de verdad que desenterrar. ¿Qué haremos con lo que ha pasado?, preguntó Rosa, y su incertidumbre añadía un aire de urgencia. Alejandro sabía que esa era la próxima pieza crucial. Reconocer sus errores y enfrentar lo que había construido sobre ellos era el desafío necesario para avanzar. No lo sé, respondió sinceramente. Pero estoy dispuesto a encontrar la respuesta contigo. La noche comenzaba a cerrarse y el cielo se oscurecía más allá de la ventana. Las luces del café parecían titilar con la promesa de un nuevo comienzo. La transformación de Alejandro no era solo sobre reconocer sus fallos, sino sobre construir una nueva identidad, una que abrazara su realidad familiar incondicionalmente. Quedaba un largo camino por recorrer. La frágil conexión que se formaba entre ellos ahora se convertía en el punto de partida para enfrentar el legado de conflicto familiar. Justo cuando Alejandro pensó que había encontrado la claridad que necesitaba, una sombra del pasado se filtró en su mente. ¿Y si el precio del perdón es más alto de lo que estoy dispuesto a pagar? Los ojos de Rosa se fijaron en él, llenos de preguntas no dichas. Alejandro interpretó aquella mirada como un llamado. Se dio cuenta de que las respuestas que había estado buscando no serían sencillas de encontrar. Con esa incertidumbre pesando en el aire, Alejandro sintió que su viaje apenas comenzaba. La lucha interna por confrontar su pasado personal y establecer una relación auténtica era solo un preludio de lo que vendría. ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentar todo lo que estaba por descubrir? ¿Y podría verdaderamente reconectar con Rosa, o habría obstáculos en el camino que solo se revelarían en la tensión del presente? Las preguntas seguían girando en su mente. A pesar del desafío que todo esto representaba, una pequeña chispa de determinación encendió su espíritu. La búsqueda de su verdad se había iniciado, y no había vuelta atrás. La vida de Alejandro Miravalle había cambiado irrevocablemente el día que decidió buscar a su madre. La búsqueda de su hermana, Rosa, había sido el catalizador de su transformación personal. Sentado frente a ella en aquel café, Alejandro sintió un desgarrador alivio al darse cuenta de que no solo estaba reconectando con su familia, sino también desnudando su alma y enfrentándose a sus demonios internos. A medida que la conversación con Rosa avanzaba, cada palabra se sentía como un ladrillo que caía de la muralla que había construido a su alrededor. En esos momentos de vulnerabilidad, comprendió que había estado huyendo de su historia, asustado por el dolor y el rechazo. Pero la verdad que compartía con Rosa era un bálsamo, y su empatía le dio fuerzas para continuar. Ambos comenzaron a intercambiar historias sobre su infancia, el dolor de la ausencia de su madre, y la confusión que habían sufrido. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo no borraba esos recuerdos, más bien, les daba significado al compartirlos con alguien que sentía lo mismo. Creo que al conocerte, estoy entendiendo quién soy realmente, le confesó mientras el aire se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Rosa, con una mirada que reflejaba la misma lucha interna, asintió. Nos hemos perdido mucho el uno al otro, pero ya no quiero seguir así. Aquella declaración resonó en el interior de Alejandro como un eco poderoso. La necesidad de sanar y construir una nueva relación se convirtió en el impulso que necesitaba. El proceso no fue inmediato, pero cada encuentro que compartían se transformaba en una oportunidad para explorar la vida que nunca habían tenido juntos. Alejandro empezó a invitar a Rosa a su mundo, mostrando las facetas que había mantenido ocultas debido al miedo.
Por primera vez, abrazó su vulnerabilidad al compartir sus experiencias y el imperio empresarial que había construido, en contraste con las luchas que Rosa enfrentaba. Se sentía cómodo, no más abrumado por la necesidad de pretender ser alguien que no era. Durante una de sus charlas, mientras exploraban los matices de su relación, Alejandro sintió la fuerza y el orgullo que antes le habían sido esquivos. He estado pensando en cómo podría ser nuestro futuro juntos. Quiero abrir una ruta de comunicación constante entre nosotros, le dijo, sus ojos iluminados con determinación. Esa propuesta marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. La relación siguió floreciendo, y en cada encuentro, Alejandro sentía como el peso de su pasado se aligeraba. Ya no se sentía como una víctima de sus circunstancias, sino como un hombre en control de su vida, que había encontrado la fortaleza para conectar con lo que realmente importaba. La oportunidad de restablecer esas conexiones familiares le otorgó nuevos propósitos, convirtiéndose en una fuerza impulsora que lo animaba a actuar con autenticidad en todas las áreas de su vida. Un día, Rosa lo sorprendió al invitarlo a un evento familiar en su universidad. Observando la incertidumbre en él, le pidió, «Quiero que conozcas a mis amigos y a esa parte de mi vida. Te enfrentas a tu verdad, Alejandro, y yo quiero que veas lo que hemos sido capaces de construir aquí». Para Alejandro, esa invitación significaba mucho más que el simple acto de asistir a un evento, era un compromiso con su nueva identidad y su deseo de pertenecer a la red de familias. Sin titubear, aceptó. En esas semanas de crecimiento, Alejandro empezó a notar cambios en su enfoque empresarial. Su nueva comunicación con Rosa era un reflejo de cómo empezaba a abordar su trabajo con un sentido renovado de autenticidad. La confianza que había cultivado se trasladaba plenamente al manejo de su imperio, fortaleciendo sus relaciones laborales y fomentando un ambiente más abierto en su empresa. Comprendió que sus empleados eran igualmente importantes y tomaba decisiones que beneficiaban no solo a la compañía, sino también a todos quienes formaban parte de ella. Finalmente, el día del evento llegó, y Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Cuando entró al auditorio, la luz bien iluminada y las sonrisas genuinas que se encontraban a su alrededor le dieron la bienvenida a la comunidad que había elegido crear Rosa. Al verla brillar, no pudo evitar sentirse orgulloso de ella. Era una figura fuerte que inspiraba a otros al igual que ella lo había inspirado a él. A lo largo de la velada, en medio de risas y conexiones nuevas, Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto culminante en su vida. La búsqueda que había comenzado años atrás había terminado, pero no como un cierre, sino como un renacer. Había aprendido a aceptar la complejidad de las relaciones humanas y encontró no solo a su madre en sus recuerdos, sino a una hermana que le ofrecía esa conexión familiar tan anhelada. Con su corazón lleno de satisfacción, miró a su alrededor y comprendió que había logrado transformar su dolor en una rica experiencia de vida. Alejandro había encontrado su camino hacia la autenticidad y en el proceso, había iluminado el sendero para aquellos que lo rodeaban. Así, mirando a Rosa con una sonrisa genuina, Alejandro celebró la verdad que había descubierto en sí mismo. La vida nunca había sido sencilla, pero vivirla de manera auténtica, ahora se sentía como la mayor victoria. Con este nuevo sentido de propósito, abrazó el futuro, recibiendo con entusiasmo todos los matices de su historia y el viaje que aún le esperaba. Asegúrate de no perderte las próximas historias emotivas que tenemos preparadas para ti. Suscríbete inmediatamente al canal para estar al tanto de más relatos transformadores. Deja un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir.